dicho el presidente Santos, que construir la paz va a ser más difícil, mucho más difícil que la firma del acuerdo, y va a llevar más tiempo. Y creo que va a ser una frase que va a servir de frontispicio para esta conferencia. Como saben ustedes, después de la presentación que hará el director general, Antonio Pérez Hernández, el señor Perl hablará durante media hora más o menos, el tiempo que le estime oportuno, y después pueden ustedes formular preguntas que moderará Manuel Sanz, que está aquí de la agencia EFE, por escrito, por favor, para abrir un pequeño debate sobre el contenido de la conferencia. Quería también agradecer a César Díaz Carrera, que nos ha traído al conferenciante de la Universidad Complutense, que ha tenido también un hueco en su agenda para nosotros. Y, por supuesto, darle la bienvenida a Antonio Pérez Hernández, el nuevo director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un viejo amigo personal, viejo amigo de esta casa, gran especialista en Iberoamérica y hasta hace muy poquito tiempo el embajador de España en Caracas. Es su primer acto público o de los primeros actos públicos, así que estoy encantado de que haya elegido esta que es su casa para estar con nosotros. Así que cuando quieras, Antonio. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Es un placer que el primer acto como director para Iberoamérica sea precisamente presentar a tan ilustre personaje que nos va a hablar sobre un tema sobre el que España ha hecho una gran apuesta. Siempre hemos apoyado el proceso de paz a través de la cooperación, a través de la Unión Europea, a través de acciones bilaterales, de desminado, de apoyo a la misión política en Naciones Unidas y en otros muchos temas referidos a los visados y al acuerdo multipartes con la Unión Europea. Colombia es una de las prioridades más importantes y el proceso de paz la prioridad de las prioridades. Es un placer presentar a Frank Perl, bogotano, nació en el año 62, licenciado en Economía por la Universidad de los Andes de Colombia. También cursó estudios de posgrado de Derecho Financiero y Finanzas. Ha hecho un curso de Administración de Negocios por la Ivy School of Business de Canadá y de Administración Pública en la Universidad de Harvard. De 2006 a 2009, durante la presidencia de Álvaro Uribe, ocupó el cargo de Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, convirtiéndose en Alto Comisionado para la Paz en el año 2009. Desempeñó el cargo de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2011 a 2012 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Desde 2012 ha sido uno de los negociadores plenipotenciarios en los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Y también Frank ha desempeñado un papel determinante en el equipo negociador del Gobierno de Colombia en las conversaciones exploratorias con el ELN. Muy bien, pues con esto termino y te doy la palabra. Muchas gracias. Y por Cuba, en América Latina, el resultado tal vez más importante de una reintegración política lo podemos ver en el M19. La Constitución del 91 abre una puerta para empezar a llevar el Estado a las regiones de Colombia, pero infortunadamente no tuvimos o no tenemos todavía un adecuado balance entre las capacidades y los poderes de las municipalidades, los alcaldes y los gobernadores con sistemas de control institucional y ciudadano, lo cual ha hecho que el proceso de fortalecer el Estado sea un proceso que todavía tiene, digamos, muchas precariedades en algunas regiones. A comienzos, entre el 2003 y el 2006, el expresidente Uribe logra desmovilizar a 33.000 paramilitares. En sus dos periodos debilita significativamente la capacidad militar de las FARC, hasta el punto en que las FARC tienen como única opción sentarse a la mesa de negociación. En los últimos 10 años han salido de los grupos guerrilleros FARC y el ELN 20.000 excombatientes que hoy hacen parte de la vida civil y únicamente el 8% de ellos volvieron a reincidir. Iniciamos un proceso de paz con las FARC y con el ELN en el año 2009 y con las FARC cerramos el acuerdo el año pasado. Ese acuerdo de paz, como cualquier acuerdo de paz, es un tema complejo, es un tema imperfecto, es un tema en el cual
hay algunos ciudadanos que tienen reservas que son absolutamente válidas, y quisiera decir que es muy importante que en cualquier sistema democrático no solamente haya diferencias de opinión, sino que esas diferencias de opinión se puedan expresar de manera libre. A mí me hubiera parecido muy grave y peligroso que todos los ciudadanos colombianos unánimemente hubieran estado volcados a la firma de un acuerdo de paz, casi que pidiendo un acuerdo con las FARC. Yo creo que afortunadamente no fue así, pero infortunadamente manejamos esas diferencias de una manera que tenemos que revisar porque no ha sido constructiva. El conflicto, bien entendido, es una fuente de progreso. Lo que estamos viviendo en Colombia es una división, que es una división que no está siendo constructiva. Los debates son personalizados. Algunos piensan que quienes tienen opiniones diferentes son sus enemigos. Se descalifica o se deslegitima a quienes tienen opiniones diferentes, y eso hace que la esencia de las discusiones de política pública se pierda. Yo creo que aquí hay que hacer un pare, aquí hay que hacer un alto en el camino, y hay que reconocer que el país que tenemos hoy, con las oportunidades, los retos y las enormes dificultades que también hay, es un país que hemos construido entre todos. Yo creo que en el momento en que los colombianos seamos capaces de reconocer el trabajo que hicieron quienes estuvieron antes, el trabajo que ha hecho el gobierno actual, cómo nos necesitamos los unos a los otros, vamos a entender que estamos en una tremenda trampa. Porque si uno mira a quienes votaron por el sí o a quienes votaron por el no, en el fondo somos colombianos que queremos lo mismo. ¿Qué queremos? Queremos democracia y queremos capitalismo, queremos libertades, pero queremos una democracia que funcione con eficiencia y con transparencia, y queremos un sistema capitalista de libre empresa que también genere equidad. Y esos colombianos que queremos lo mismo, estamos profundamente divididos. Con la firma del acuerdo de paz hay una izquierda extrema, desde mi punto de vista, afortunadamente, es una minoría, pero esa izquierda extrema no cree lo mismo que nosotros. Entonces, la gran trampa en la que estamos enfrascados en estos debates es que no estamos viendo el largo plazo y estamos perdiendo la perspectiva. Aquí lo que tenemos que encontrar es la oportunidad de trabajar juntos en los dos frentes: cómo fortalecer la democracia con transparencia y eficiencia, y cómo fortalecer un sistema capitalista para que en conjunto con el Estado genere equidad. Y eso es mucho más fácil hacerlo sin un conflicto armado interno, porque el reto y la oportunidad que tenemos es el reto de modernizar el país. Y un país con un conflicto armado interno es un país que tiene un distractor. Es un distractor que no deja ver los problemas subyacentes que parcialmente pueden explicar ese conflicto. La resolución del conflicto tiene dos beneficios. En primer lugar, estamos dejando de matarnos entre nosotros, es algo básico en cualquier sociedad contemporánea. Pero sobre todo, el fin del conflicto hace evidentes los problemas que no hemos resuelto. Es como si como sociedad tuviéramos que mirarnos al espejo y reconocer esos temas que están por resolver, pero sobre todo las grandes oportunidades que tenemos. En el campo colombiano tenemos la gran oportunidad de formalizar el campo colombiano. La informalidad es una de las trampas de la pobreza. 6 de cada 10 trabajadores colombianos trabajan en la informalidad. Son familias que pueden trabajar toda la vida y siempre van a ser pobres. Un porcentaje altísimo de los predios en Colombia no tiene títulos de propiedad. Eso impide la multiplicación del capital. Los sistemas de inversión y de crédito no pueden ser eficientes en un sistema informal. Pero sobre todo tenemos unos colombianos que están trabajando en la informalidad. La informalidad colinda con la ilegalidad y la ilegalidad colinda con la criminalidad. Entonces, la formalización de las propiedades y de las actividades económicas es fundamental, y es una de las oportunidades que generan los acuerdos.
Otra de las grandes oportunidades es la actualización del catastro para actualizar los predios, los linderos, los propietarios y los valores, y a través de los impuestos prediales y los impuestos comerciales que solamente recaudan los municipios donde las actividades son formales, fortalecer las finanzas municipales para mejorar la inversión social. Tenemos la oportunidad de proteger las zonas de especial interés ambiental. Hace 2 semanas me reuní con unos delegados de Naciones Unidas del PNUMA que son expertos en mirar los impactos ambientales de los conflictos en el mundo. Hablé con personas que llevan algunos 30 años visitando países que estuvieron en conflicto. ¿Saben lo que me dijo un señor de la India que lleva 30 años haciendo este trabajo y estuvo en el Chocó? Me dijo algo muy triste. Me dijo: Frank, quiero decir una cosa, yo nunca he visto en mi vida una degradación ambiental tan devastadora y un problema tan grande como el que ustedes tienen en el Chocó y en la cuenca del Cauca. No tengo claro cómo se puede resolver eso. Tenemos ahora la oportunidad entonces de empezar a proteger nuestros ecosistemas, y el acuerdo tiene previsiones sobre eso. Pero sobre todo tenemos la oportunidad de tener un campo colombiano y un país en donde quepamos todos. Afortunadamente Colombia tiene 112 millones de hectáreas y hay tierra suficiente para todos. Lo que pasa es que está mal distribuida y mal utilizada. Podríamos tener el mismo número de cabezas de ganado que tenemos en 4 veces menos tierra, multiplicando el número de cabezas por hectárea no por 0.8 por hectárea como es hoy, sino por 2.5 a través de esquemas silvopastoriles. Podemos pasar de 7 millones de hectáreas a 15 millones por hectáreas en reservas forestales. Y podemos, aún haciendo eso, subir la producción de alimentos protegiendo la cuenca amazónica. Lo que necesitamos es reconocer que tenemos que darle un mejor uso al territorio colombiano. Una de las oportunidades grandes que se generan ahora es que con esa instancia que se va a crear para la definición del uso del suelo podemos adoptar mecanismos más modernos para la utilización del territorio, como esta metodología que se llama la metodología de revolución de los recursos, donde uno mira un territorio a un lapso de 100 años, corre unas curvas de costos de los proyectos del sector público y del sector privado y entiende cuál es el mejor uso del territorio a largo plazo. Porque en Colombia vamos a seguir teniendo conflictos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales. Lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad y tener la capacidad de incorporar las iniciativas y perspectivas ciudadanas en las soluciones para dirimir esos conflictos de una mejor manera. En el tema político es claro que necesitamos una apertura. Colombia hoy no tiene un estatuto gobierno-oposición. Es una de las normas básicas de cualquier democracia moderna. Una democracia contemporánea tiene que tener unas reglas de juego entre los partidos de gobierno y los partidos de oposición. Necesitamos modernizar el sistema electoral. Tener un sistema electoral moderno va mucho más allá de poder contar los votos en 45 minutos el día de las elecciones. Eso tiene que ver con la cultura del voto, con la participación electoral, con la confianza en el sistema. Cerca del 60% de los colombianos no salen a votar porque piensan que hay un sistema que no los representa. Entonces, todas estas opciones, la opción de tener movimientos y partidos políticos con unas reglas de juego diferentes que les permitan coherencia política e ideológica a largo plazo. Todas esas son las oportunidades que tenemos los colombianos. Tenemos un reto enorme que tiene que ver con el aumento de cultivos ilícitos y narcotráficos. Ahí estamos trabajando en la sustitución y en la erradicación, pero es más fácil acabar el narcotráfico sin conflicto armado interno que con conflicto armado interno. Nos va a tomar muchos años hacer todo esto, pero precisamente por eso hay que comenzar. Y finalmente, hablemos un poco de lo que significa un acuerdo de paz. El acuerdo de paz pretende lograr un cierre con responsabilidad, un cierre donde haya garantías jurídicas, garantías políticas y oportunidades sociales y económicas para que realmente los colombianos dejemos de acudir a la violencia para resolver nuestras diferencias. Lo que se pretende no es hacer un borrón, lo que se pretende es poner a las víctimas en el centro del conflicto para que sepan qué pasó,
para que puedan ser resarcidas simbólica y materialmente, para que haya unas garantías de no repetición y para que nosotros, a través de la Comisión de Memoria Histórica como colombianos, podamos entender qué pasó de una manera integral para no repetir los errores. Y aquí es entendible que la concepción de justicia pueda ser diferente para algunos. Hay algunos que tienen la concepción de que la justicia debe ser más punitiva, otros tienen la concepción de que la justicia debe ser más restaurativa y enfocada a la resocialización. Preguntas como, ¿qué es justicia? ¿Justicia para qué? ¿Justicia para quién? Son temas que no son fáciles de resolver y sobre los cuales hay diferentes posiciones, todas además válidas y legítimas. Pero a mí me parece que uno de los enfoques más útiles sobre cuáles son las herramientas que tiene una sociedad para resolver sus temas son las lecciones que nos dieron Churchill y Eisenhower. Yo creo que nadie puede decir que Churchill fue un líder blando y nadie puede decir que Eisenhower, que es el general más importante que tuvo los Estados Unidos en el siglo pasado y que ayudó a liderar lo que infortunadamente sucedió en Europa, era una persona débil. Pero estaba revisando algunas notas y entendí, digamos, que algunos líderes que han defendido las posiciones de fuerza cuando se necesita, también han tenido la capacidad de ver más allá cuando el contexto cambia. Por ejemplo, en un discurso que hizo Churchill el 5 de marzo del 46, hablando de la importancia del sistema de Naciones Unidas y las alianzas, miren lo que dijo. Si nos adhiriéramos fielmente al Código de Naciones Unidas y camináramos hacia adelante con calma y fuerza, sin buscar los tesoros y las tierras de otros, sin buscar control arbitrario sobre los pensamientos de los hombres, si todas las fuerzas morales y materiales británicas y sus convicciones se unen en una asociación fraternal con otros países, las rutas del futuro estarán claras, no solo para nuestro tiempo, sino para el próximo siglo. Entonces aquí la lección es que no hay una solución, que la fuerza es una herramienta, la justicia es otra, pero la inversión social y los sistemas democráticos son otras herramientas y todas deben complementarse en un balance adecuado de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque la paz requiere justicia, la justicia requiere orden y el orden trae progreso. Cuando estamos hablando de paz, de convivencia y de reconciliación, también estamos hablando de justicia, de orden y de progreso. Eisenhower también tiene unas notas y unos discursos en los cuales convoca a los americanos y convoca al mundo entero a hacer un programa de desarme. El general más exitoso en esa etapa de la humanidad, 2 o 3 días antes de dejar la presidencia de los Estados Unidos, habla sobre los riesgos de la representatividad de los esquemas puramente militares y de fuerzas en los regímenes democráticos y de libertades. Entonces aquí la reflexión que queremos hacer es que una democracia requiere orden, requiere justicia, requiere fuerza, pero también requiere elementos que le permitan reconciliarse y avanzar para progresar dependiendo del momento. Solamente para cerrar y iniciar la conversación, yo diría que nosotros tenemos 3 retos grandes en Colombia. En primer lugar, recuperar la legitimidad de lo público. Necesitamos un sector público en Colombia que sea meritocrático, donde el mejor talento quiera llegar allá. Yo asumo que algunos de ustedes son estudiantes o profesionales colombianos que están viviendo en España. No sé qué piensan de volver a Colombia, pero lo que uno quisiera como ciudadano colombiano es que el mejor talento de Colombia quiera estar al servicio de lo público. Y lo público no es solamente lo político,
porque todas las piezas de rompecabezas en una sociedad son absolutamente fundamentales. Puede ser la academia, puede ser el empresariado, puede ser una fundación, puede ser otro proyecto, pero con sentido público y sentido social. Infortunadamente hoy en Colombia lo público está desacreditado, pero no es el momento como colombianos y como ciudadanos de ser espectadores. Es el momento de tener influencia, pero como decía John F. Kennedy, no solamente protestar para influir, sino influir asumiendo responsabilidad. El segundo reto que tenemos es tener un sistema de justicia que nos represente, en el cual todos los colombianos, por igual, podamos confiar. Y esto está ligado con lo anterior, porque es que realmente los regímenes y las reglas de juego que nosotros tenemos hoy en Colombia, de cómo se eligen los servidores públicos, son perversos. Las campañas políticas en Colombia se volvieron no un debate de ideas como deberían ser, sino una guerra de chequeras. Es muy costoso elegirse. Entonces, lo que tenemos en gran parte es un oligopolio de partidos políticos que ejercen el poder actuando como tal. Y el gran reto de los partidos es voltearse, mirar las necesidades de los colombianos y representarlos de una manera legítima y de una manera efectiva. Y eso se refleja en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el sistema de justicia. Por eso el cambio en las reglas de juego del ejercicio de la política es tan importante y puede traer tantas oportunidades, especialmente para ciudadanos, para movimientos ciudadanos y para un nuevo ejercicio de la política con mayor coherencia ideológica. Y finalmente tenemos la enorme oportunidad, sin conflicto, de modernizar la economía. Hay que formalizar, hay que entender qué tenemos. Yo quiero proponer que aquí escojamos sectores. En Colombia hemos tenido un debate en los últimos 20 años sobre si los gobiernos deben o no escoger sectores. Se había dicho que es antidemocrático hacerlo. Claro, en una economía con un mercado perfecto como la economía americana, uno entendería que escoger sectores, aunque ellos lo hacen, es distinto. Pero en una economía que está en un nivel anterior de desarrollo, funciona como una empresa. Tenemos recursos limitados, enormes pero limitados, y hay que escoger en qué los invertimos y crear economías de escalas en las industrias en las que queremos ser los mejores en el mundo. Tenemos cómo hacerlo, pero tenemos que tomar decisiones. Y finalmente, tenemos que revisar los sistemas de compensación y redistribución de los ingresos. Porque un país que a pesar de los avances, porque 11 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 10 años y hacen hoy parte de la clase media, aún así tenemos un 28% de niveles de pobreza. Eso en el siglo XXI es moralmente inaceptable, política, social y económicamente insostenible. Entonces, aquí la gran oportunidad que hay es, entendiendo que la empresa privada es el único generador de riqueza que hay, tener lo que se ha llamado un capitalismo consciente, que a través de unos esquemas redistributivos permitan lograr equidad. Cuando uno mira el coeficiente de Gini en Colombia antes y después de impuestos es muy parecido. Eso lo que significa es que hay que revisar los esquemas redistributivos. Y para eso hay que ejercer un liderazgo, hay que atreverse a actuar en la frontera de nuestros conocimientos y nuestras capacidades, como dice el profesor Ronald Heifetz, y hay que tener visión para que podamos pensar en grande. Hay que aglutinarnos en medio de nuestras diferencias y tener un carácter para fijarle un rumbo a nuestro país que tiene enormes oportunidades y ser capaces de reconciliarnos. La reconciliación, y quiero cerrar con esto, no significa que dejemos nuestra identidad. La reconciliación no significa que pensemos lo mismo. La reconciliación no significa que seamos amigos, y el prerequisito de la reconciliación no es el perdón. La reconciliación significa que seamos capaces de estar por encima de estas diferencias, en las cuales hay muchísimos intereses políticos, y hacer un acuerdo entre los colombianos para resolver las diferencias de manera constructiva y respetuosa, entendiendo que el conflicto bien manejado es una fuente de progreso. ¿Para lograr qué? Para lograr, y vuelvo a Eisenhower,
que fue uno de los mayores exponentes del uso de la fuerza en una circunstancia y uno de los mayores defensores del uso de otros sistemas para lograr el progreso, para lograr, como decía Eisenhower, lograr gozar las bendiciones de la libertad productiva, democracia con libertades y un sistema que funcione para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, y muchas gracias, Antonio y Santiago, por la introducción también. La verdad es que nunca me habían llegado tantas preguntas para moderar en la tribuna de la Agencia EFE. No vamos a poder, seguramente, porque tenemos que nos queda como unos 20 minutos. Probablemente no vamos a poder responder a todas o no va a poder responder a todas, pero vamos a tratar de resumir y de concentrar algunas de ellas. Yo abriría con una sugerencia que nos hacen nuestros compañeros de EFE en Bogotá, a propósito de un tema y dirigiéndonos tal vez más que al mediador y al negociador, al economista, porque se ha hablado del precio de la paz. Y yo le querría preguntar por el dividendo de la paz. ¿Hay alguna manera de calcular el beneficio que el país consigue como resultado del final del conflicto, en términos de PIB, en términos de inversión extranjera, en términos de prosperidad? Sí, hay muchos cálculos que se han hecho y los cálculos son variados. Yo no me atrevo a decir cuál es el porcentaje en términos de Producto Interno Bruto que puede significar el dividendo de la paz, pero digamos la lógica lo que le dice a uno es que cuando uno tiene unas zonas que antes estaban ocupadas con grupos ilegales, cuando hay la oportunidad de llevar al Estado, de generar institucionalidad, pues nosotros tenemos la mitad del país por descubrir. ¿Y cuál es ese país? Es un país que tiene uno de los conjuntos ecosistémicos más ricos del mundo, en un mundo que necesita producir alimentos y en un mundo en el que las industrias del futuro tienen que ver con el conocimiento, con la biotecnología. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos en Colombia es una riqueza sobre la cual ningún científico tiene conocimiento profundo. El inventario que tenemos ahí por descubrir es absolutamente enorme, pero simplemente pensemos esto. Hay unas zonas como la zona del Catatumbo, o como las zonas del Huila, o como la zona del Putumayo, donde había una influencia seria de los grupos ilegales. Hoy son zonas que están prácticamente listas para hacer inversiones y aumentar las áreas de cultivos, y hoy son zonas que pueden ser, digamos, aprovechadas por la inversión privada. Entonces aquí lo que hay que hacer es una secuencia, llevar inversión pública, formación bruta de capital fijo, conectividad, conectar las familias, las organizaciones, las empresas, los municipios unos con otros y las regiones unas con otras, para que luego llegue la inversión privada y que haya una inversión social sostenible en esas regiones. Aquí lo que hay es un mundo de oportunidades. Yo creo que cualquier cuantificación se queda corta, pero es necesario decir que este es un trabajo que va a tomar muchos años. Nada de esto va a pasar de un día para otro. Sí, es decir, desde el punto de vista empresarial más que económico, yo estaría mirando el mapa de Colombia, escogiendo zonas, escogiendo sectores y mirando dónde se puede invertir. Hay también varias preguntas, unas cuantas preguntas relacionadas con lo que va a pasar o está pasando en las zonas abandonadas por las FARC. Y la cuestión del asesinato reciente de líderes sociales. ¿Son fenómenos conectados? ¿Qué nos puede decir a propósito de estas dos? Sí. La tarea y el compromiso es que el Estado cope esas zonas en las cuales las FARC tenían influencia, que son las zonas que dejaron para ir a las zonas veredales. Colombia afortunadamente ha tenido, digamos, una historia en la que cuando hay acuerdos políticos hay algunos líderes que son asesinados. Yo personalmente pienso que esto es grave, pienso que las cosas están conectadas, pienso que infortunadamente en Colombia hay personas que no quieren la paz y que si queremos resolver este tema hay que asumir que aquí hay algo sistemático.
También recibo varias preguntas relacionadas con la actualidad de los casos de corrupción en el país. ¿Cómo se aborda esta cuestión? ¿Ha tenido algún tipo de influencia en el proceso? Eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de cuáles son las reglas de juego para ser elegido y para ejercer la política. Y si alguna oportunidad presenta lo que estamos viviendo, es la oportunidad de hacer profundas reformas en las reglas de juego como se deben elegir las personas en Colombia. Las campañas a las alcaldías, las campañas a las gobernaciones, inclusive en ciudades pequeñas, son tremendamente costosas. Es decir, una campaña en una alcaldía de una ciudad pequeña puede costar 7, 8 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Infortunadamente, tal vez en la mayoría, es que las personas eligen esas campañas, muchas veces son permeadas por dineros cuya procedencia no es clara, pero una vez las personas eligen tienen que, entre comillas, devolver los favores. ¿Cómo lo hacen? A través del presupuesto y los puestos. Entonces, cuando uno cambia las reglas de juego y le pone unos límites a las financiaciones de las campañas, número uno, cuando uno hace una revisión sobre el tema de las listas nacionales que encarece tremendamente las campañas al Congreso, está bajando el costo. Y al bajar el costo, baja los incentivos. Pero el problema es mucho más de fondo. Lo que sucede en las regiones de Colombia donde el Estado es débil o donde la empresa privada no es suficientemente fuerte, es que tal vez el único proveedor o tal vez la mayor oportunidad de generación de ingresos es el Estado. Una sociedad donde el Estado constituye la mejor oportunidad de generar ingresos para las familias es una sociedad donde no hay empresa y donde no se está generando riqueza. Entonces, eso lleva a un sistema clientelar. Si nosotros queremos resolver ese problema de fondo, no solamente necesitamos unas profundas reformas políticas, sino también generar los incentivos para que haya empresa y se genere riqueza y oportunidades de empleo que no estén relacionadas con el Estado. Y tenemos todo para hacerlo. Por eso digo que hay que escoger regiones, hay que escoger sectores y hay que entender que el Estado, la función del Estado no es enriquecer a unos pocos. La función del Estado es fijar las reglas de juego de la vida en comunidad y lograr un aspecto redistributivo, pero a través de sistemas legítimos. El clientelismo es un sistema ilegítimo de redistribución de recursos y la corrupción es absolutamente inaceptable. Quiero decir una cosa, la agenda anticorrupción es indispensable, pero se queda corta para los retos que tiene Colombia, no nos podemos quedar ahí. Hay una pregunta muy concreta relacionada con las víctimas en el exterior. Le preguntan por qué el acuerdo de paz no tuvo en cuenta a las víctimas en el exterior o suficientemente en cuenta. Sí. El acuerdo de paz sí tuvo en cuenta a las víctimas en el exterior y si alguien ahora quiere más información sobre eso podemos conversar. Inclusive hubo unos mecanismos para que asociaciones de víctimas en el exterior, no sé si participaran todas, eligieran un representante en la Mesa de La Habana. Ese representante se llama Juan Carlos Villamizar, vivió en España durante 10 años, estuvo en la Mesa de La Habana en representación de algunas asociaciones de víctimas en el exterior y como consecuencia de su visita a La Habana y de su testimonio como víctima colombiana en el exterior, las víctimas en el exterior tienen derechos que están contemplados en los acuerdos de La Habana. Y otra pregunta muy concreta de nuestra compañera Antonia Méndez, de EFE, a propósito de unas declaraciones que ha hecho el número 2 de las FARC, reclamando una respuesta enérgica del Estado para impedir que las bandas paramilitares ocupen los territorios, antiguos territorios de la guerrilla. No conozco esas declaraciones y pues no soy funcionario público, pero eso tiene relación con lo que conversábamos anteriormente. La obligación y el reto del Estado es copar esas áreas, pero la gran oportunidad es coparlas de una manera distinta como lo hemos hecho históricamente, porque normalmente hemos copado esas áreas con presencia de la fuerza pública y con algunas excepciones se han hecho más cosas, pero no hemos ido mucho más allá. Realmente el tema del narcotráfico es un reto enorme y la presencia de cultivos ilícitos en un territorio distorsiona todo. Entonces hay unos mecanismos de contención que tienen que ver con la fuerza y con la justicia, pero eso no es sostenible.
Lo que nosotros necesitamos realmente es llevar al Estado, y para eso se necesita inversión social efectiva en esas comunidades. Es decir, los jóvenes colombianos que eligen hacer parte de una banda criminal lo hacen en gran parte, no lo estoy justificando, estoy tratando de explicar para resolver, porque no hay opciones. Y no hay opciones porque los programas de inversión social son de muy corto plazo y no generan capacidades sostenibles en las personas y en las comunidades. Entonces aquí se requiere llevar al Estado a través de programas de inversión sostenibles en el largo plazo, con pertinencia para la realidad de cada una de esas comunidades. A corto plazo, claro, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública tiene que ocupar esas áreas que antes estaban ocupadas por las FARC. Muy bien. Otra pregunta muy cortita y muy directa. ¿Cuáles fueron las ventajas de involucrar a La Habana en la negociación? La seguridad. Para hacer una negociación de estas, el grupo con el que se negocia tiene que sentir que su integridad personal está garantizada, porque estos procesos infortunadamente tienen muchos enemigos y esa es una de las mayores preocupaciones de ellos. Y nos pregunta o le preguntan del ámbito universitario, académico, lo siguiente: con la llegada de la paz, la crisis en Brasil y la que estamos viendo en Venezuela, ¿tiene Colombia voluntad de convertirse en líder regional? Yo creo que los colombianos tenemos primero que demostrar que somos capaces resolviendo los problemas de nuestro propio país. Pero claro, tenemos unas áreas en las cuales podemos influenciar y apoyar a la región. A mí me parece que una de las áreas en las cuales Colombia debe convertirse en líder regional es en la defensa del sistema de objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo que el cambio climático es una realidad. Y si el presidente de los Estados Unidos no lo cree, yo lo invito a que vaya hoy a Perú. Si no quiere ir a Bangladesh, que entienda que Colombia es el segundo país del mundo más vulnerable a los impactos del cambio climático, que América Latina y la región tienen un acervo en ecosistemas que es único en el mundo y que hay que proteger. Entonces, el tema ambiental nos lleva al tema del desarrollo sostenible, que busca tener un equilibrio entre crecimiento para reducir la pobreza, sostenibilidad ambiental y equidad social. Y yo creo que en ese tema Colombia tiene un liderazgo natural, porque fuimos nosotros, el gobierno colombiano, quienes en el 2012, en la Cumbre de Río, presentamos la proposición, y el sistema de objetivos de desarrollo sostenible es una invención colombiana, es una iniciativa colombiana, acogida por el Sistema de Naciones Unidas y por 195 países en el mundo. Si 195 países en el mundo hace 5 años decidieron que el mundo enfrenta unos fenómenos climáticos que hay que resolver de una manera distinta, cambiando los esquemas de producción y de consumo, yo creo que no es el momento de permitir que una visión sin conocimiento y una visión bárbara de ese asunto permee la región. Y como periodistas nos interesa esta pregunta a propósito de lo que ha mencionado durante la exposición sobre la polarización que vive la población colombiana. ¿En qué medida está influida o incentivada por los medios de comunicación? Pues los medios siempre juegan un papel importante, pero lo que yo he observado, no soy experto en este tema, es que infortunadamente la mayoría de las personas ya no leen y se informan por las redes sociales. Entonces hay una guerra de narrativas y una guerra de desinformación con base en mentiras, y yo creo que aquí nadie se salva. Entonces uno ve que en los grupos de redes sociales las personas redistribuyen contenidos y mensajes sin siquiera verificar lo que están haciendo. Yo invitaría a los ciudadanos a que asuman responsabilidad y se informen de primera mano, a que leen, a que reflexionen y luego, claro, libremente retransmitan lo que lo representa, pero también yo hago una invitación a que filtremos los mensajes. Es decir, no seamos mensajeros ni portavoces de mensajes que descalifican opiniones diferentes únicamente porque son diferentes o que contienen
burlas o irrespeto. Eso no quiere decir perder el sentido del humor, pero lo que yo creo es que hemos caído en ser unos idiotas útiles de quienes están con esa intención de dividir a través de narrativas, especialmente en las redes sociales, porque ahí es cuando el ciudadano se convierte en actor. Cuando uno está ante un periódico o ante un programa de televisión, uno es un espectador y uno tiene una distancia. Pero cuando uno multiplica contenidos en las redes sociales, está contribuyendo a lo que multiplica. Y yo creo que la reflexión es, todos somos hoy un medio de comunicación. ¿En qué estamos utilizando nuestra capacidad de comunicación? No ha salido el tema de la otra negociación con el ELN. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es el punto? ¿Sería la paz completa, la paz total, si se llegara finalmente, como se ha llegado con las FARC, a un acuerdo, ¿no? Sí, yo no hago parte ya del equipo negociador con el ELN. Comenzó a finales del año pasado, está en su fase inicial, están discutiendo los 2 primeros puntos de la agenda, que son el tema de mecanismos de participación ciudadana y los temas humanitarios en mesas simultáneas. Claramente es un proceso distinto porque estamos hablando de que las FARC y el ELN son 2 organizaciones distintas en su origen, en su ideología, en su estructura y en la forma como se relacionan con las comunidades. Es un proceso que tiene un reto político enorme y es los tiempos. Entonces yo creo que serán los momentos y los tiempos políticos, de acuerdo a los avances de esas mesas, los que determinen si esa negociación puede fructificar o no. Y muy recientemente se ha anunciado el papel o la mediación o la participación de los expresidentes Felipe González y José Mujica en relación con la verificación del desarme de las FARC. ¿Exactamente cuál es su función? ¿Es simplemente un patrocinio, una especie como de comisión de notables? Yo asumo que es eso, aunque debo reconocer que no estoy informado del detalle de las tareas que van a cumplir. Creo que el hecho de que estén ahí y de que presten sus nombres para esa tarea implicaría que tuvieran conocimiento detallado sobre los reportes de la comisión de verificación. Y por último, el tiempo se nos acaba ya. En relación con la entrega de las armas, ¿es posible? Parece ser que Naciones Unidas anunció recientemente que esperan en los próximos días la entrega de 1 millar de armas de las FARC. ¿Cómo está previsto en los acuerdos el proceso de entrega? Sí. Al final del día 180, 30 días antes, en el día 150, el total de las armas de las FARC debe haber sido entregado y ese cronograma a hoy no ha tenido cambios. Ese compromiso está ahí escrito en piedra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Por sus palabras y a todos por la asistencia y perdón a aquellos que no hemos podido replicar la pregunta porque el tiempo realmente tenemos que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias.